Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy tenemos una noticia que ha dejado a todos los fans completamente sorprendidos. Anne Hercel y Kerem Bürsin fueron vistos caminando de la mano por las calles de París. Sí, escucharon bien. La expareja que conquistó millones de corazones en Turquía y en todo el mundo podría estar viviendo una nueva etapa en su historia de amor. Todo ocurrió una tarde fría pero luminosa, en uno de los rincones más románticos de Europa. Hande y Kerem fueron captados paseando por el famoso barrio de Le Marais, sin preocuparse demasiado por las cámaras ni por los curiosos que los reconocieron de inmediato. Las imágenes muestran a ambos vestidos de manera sencilla, pero cómoda y elegante. Ella con un abrigo beige y gafas oscuras, él con una chaqueta de cuero y bufanda. Lo más llamativo, sus manos entrelazadas. Una fan que los vio asegura que la escena era digna de una película romántica. Parecían felices, tranquilos, como si no hubiera pasado el tiempo entre ellos, dijo emocionada. Otro testigo agregó: Kerem no dejaba de mirarla, y Hande sonreía cada vez que él le hablaba. Las redes sociales se incendiaron en minutos. En pocas horas, las fotos se viralizaron, y los seguidores comenzaron a especular, una reconciliación inesperada o simplemente una amistad madura. Según fuentes cercanas, ambos coincidieron en París por motivos profesionales, pero lo que comenzó como un encuentro casual parece haber despertado viejas emociones. Una persona del entorno de la actriz reveló: se reencontraron por casualidad en un evento de moda, hablaron durante horas y decidieron verse de nuevo antes de regresar a Turquía. Durante ese encuentro, según los rumores, Hande le habría dicho algo que dejó a Kerem sin palabras: el tiempo pasa, pero hay personas que siempre se quedan aquí, dijo señalando su corazón. El actor, visiblemente conmovido, le respondió: yo nunca me fui del todo. Estas supuestas frases se han vuelto virales y los fanáticos no dejan de comentar lo que podría ser el renacimiento de una historia que marcó a toda una generación. Mientras tanto, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales, aunque sus movimientos en redes sociales no pasaron desapercibidos. Ambos comenzaron a seguir cuentas de arte y viajes en París casi al mismo tiempo, lo que ha sido interpretado como una señal más de que pasaron esos días juntos. Además, un video filtrado muestra a Hande riendo mientras Kerem le toma una foto frente a la Torre Eiffel. Los fans, emocionados, comenzaron a revivir fragmentos de sus antiguos proyectos juntos y a compartir mensajes como: el amor verdadero siempre encuentra su camino, o no es casualidad que el destino los junte en la ciudad del amor. Y es que París, con su magia y su historia, parece haber sido el escenario perfecto para que dos almas que alguna vez se separaron volvieran a encontrarse. Según varios medios turcos, el viaje a París no fue tan improvisado como parece. Algunas fuentes aseguran que Kerem había planeado estar en la ciudad por motivos laborales, pero cuando supo que Hande también asistiría al mismo evento, decidió extender su estadía. Kerem sabía que ella estaría allí. No lo dijo abiertamente, pero todos en su equipo notaron que estaba más nervioso de lo habitual, comentó un miembro de la producción que coincidió con él. Por su parte, personas cercanas a Hande revelaron que la actriz llevaba semanas en un estado de reflexión. Después de varios proyectos exigentes, habría decidido tomarse un respiro, y París era el lugar perfecto para desconectar del ruido mediático. Lo que nadie imaginaba es que ese viaje cambiaría por completo el rumbo de su historia personal. Una periodista francesa que los vio cenando en un restaurante de Saint-Germain-des-Prés afirmó que la complicidad entre ellos era evidente. No hablaban mucho, pero las miradas lo decían todo. A veces se reían bajito, como si compartieran un secreto solo de ellos. Según su testimonio, Kerem incluso le tomó la mano a Hande durante unos minutos, y ella no se la soltó. Las redes no tardaron en reaccionar. Miles de mensajes inundaron Twitter e Instagram. Algunos celebraban el reencuentro con frases como: el amor de Hande y Kerem merece una segunda oportunidad, mientras otros advertían: tal vez solo están cerrando un ciclo.
La discusión se volvió tendencia, y en pocas horas los nombres de ambos dominaron los titulares en Turquía, España y América Latina. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a reconstruir la cronología de su estadía en la capital francesa. Se supo que compartieron el mismo vuelo de regreso a Estambul, aunque decidieron salir del aeropuerto por separado para evitar a los paparazzi. Sin embargo, una fan logró captarlos desde lejos y publicó la foto con el mensaje: ellos pueden negar lo que quieran, pero el amor se nota en los ojos. Días después, Kerem publicó una historia en Instagram con la frase: algunas ciudades no se olvidan porque en ellas dejamos parte de nosotros, acompañada de una foto del Sena al atardecer. Minutos más tarde, Ande compartió una imagen similar, desde un ángulo distinto, con un simple corazón blanco. Las coincidencias encendieron nuevamente la esperanza de sus seguidores. Una fuente cercana al actor aseguró que Kerem está viviendo un momento de madurez emocional. Ya no es el mismo de hace unos años. Está más tranquilo, más centrado, y al reencontrarse con Ande se dio cuenta de que muchas heridas ya sanaron. Por otro lado, allegados a la actriz señalaron que ella también cambió mucho en este tiempo. Antes ponía barreras, ahora se permite sentir sin miedo. Ver a Kerem de nuevo le removió emociones que creía olvidadas. Los rumores sobre una posible reconciliación se fortalecieron aún más cuando ambos fueron vistos entrando al mismo hotel boutique en el centro de París, con apenas unos minutos de diferencia. Según los empleados, pidieron habitaciones separadas, pero las visitas entre ambos eran frecuentes. Era evidente que había cariño, pero también mucha calma. No parecía una relación impulsiva, sino algo que estaban redescubriendo paso a paso, dijo una fuente del lugar. Una semana después del viaje, durante una entrevista en Estambul, un periodista le preguntó a Kerem directamente si estaba de nuevo con Ande. El actor sonrió y respondió: a veces la vida te da segundas oportunidades, pero hay cosas que se viven en silencio. Su respuesta fue suficiente para encender nuevamente las especulaciones. Por su parte, Ande, al ser consultada en el aeropuerto, solo dijo: París fue un viaje bonito. A veces lo que más necesitas no es un destino, sino la persona con la que compartes el momento. Su tono era tranquilo, pero su mirada hablaba más que sus palabras. Los fans interpretaron esas frases como una confirmación velada de que algo está ocurriendo entre ellos. Algunos incluso aseguran que ya están planeando un nuevo proyecto juntos, esta vez fuera de Turquía, lo que podría significar una forma de mantener su relación lejos de los reflectores. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a despertar la ilusión de millones de seguidores que nunca dejaron de creer en su historia. Una historia que, aunque tuvo pausas, parece escribir ahora un nuevo capítulo, quizás el más sincero y maduro de todos. Y como siempre, queridos seguidores, estaremos atentos a cada detalle, cada gesto y cada palabra que pueda revelar qué está ocurriendo entre ellos. Porque, como dice un viejo proverbio turco, el corazón reconoce su hogar, aunque haya pasado el tiempo. No olviden dejar sus comentarios, contarnos qué piensan de este reencuentro y suscribirse al canal para no perderse las próximas novedades de esta historia que, sin duda, sigue dando mucho de qué hablar. ¿Creen ustedes que Hande y Kerem están dándose una segunda oportunidad? Déjenme su opinión en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad sobre esta historia que está dando de qué hablar en todo el mundo.